Buenas noches. Estamos aquí reunidos en esta ocasión para presentar una tarea de la materia de didáctica contemporánea. Su servidor, Guillermo Gilbert Cortés, se encuentra acompañado de las maestras Marisela Garduño, Perla Espinosa Araujo y Elda Ruth de los Reyes. En esta ocasión hemos preparado un tema relacionado con lo que son los factores que intervienen en el aprendizaje, factores que son trascendentales, que son muy importantes a la hora en que nos encontramos como docentes en el aula. Hay situaciones que pueden ser relacionadas con el ambiente, con esos ambientes de aprendizajes, otro que puede ser desde el aspecto cognitivo, algunos que pueden decir la motivación, aspectos externos, aspectos internos, en general puede ser muy variado. Pero para ello vamos a presentar también en esta ocasión a cada uno de los integrantes, que cada uno dé un poco de su trayectoria profesional. Adelante, Marisela, maestra Marisela, me gustaría escucharla. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Marisela Yenice Garduño Domínguez y egresé de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco, de la carrera de Pedagogía. Posteriormente, hice una especialidad en psicoterapia gestal en niños y adolescentes por la Universidad Gestal de América. Cuento con una maestría en orientación educativa familiar por la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente me desempeño como maestra titular de sexto grado en el Colegio La Salle y soy responsable del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional en la Secundaria 121 aquí en la Ciudad de México. Llevo aproximadamente 20 años de experiencia en estas dos funciones y en estos dos turnos. Excelente, un gusto, maestra Marisela. Mucho gusto. Y adelante, maestra Perla. Hola, buenas noches. Gracias, compañero Guillermo. Bueno, mi nombre es Perla Antonia Espinosa Araujo. Yo inicialmente hice una licenciatura en psicología, posteriormente una en educación y finalmente una maestría en educación básica. A lo largo de mis 16 años de trayectoria profesional me he desempeñado específicamente en educación especial, en nivel preescolar. Desde hace ya 16 años he estado como parte de un servicio de equipo de apoyo que denominamos USAER, Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, en nivel preescolar. A partir de este ciclo, me evalué, accedí a una dirección en un centro de atención múltiple, una escuela de educación especial. A partir de este ciclo, sin embargo, sigo también formando parte de un equipo de apoyo como maestra de apoyo, valga la redundancia, para niños que presentan discapacidad o algún trastorno del desarrollo neurológico en las escuelas regulares. Y he trabajado también en educación superior, precisamente en UPN, de San José del Cabo. Ahorita no estoy laborando en ese nivel, pero lo hice por 7 años, entonces es una experiencia diferente también, pero muy agradable. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto contar con usted. Maestra Elda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es Elda Ruth de los Reyes Villarreal. Soy licenciada en Derecho. Tengo también la carrera de maestra y tuve la oportunidad de hacer una maestría en educación en el área administrativa de la enseñanza superior. Por ahí he tenido la oportunidad de realizar varios diplomados. En el área laboral tuve la oportunidad de trabajar por 36 años en el CETIS 22, que es a nivel medio superior, ocupando diversos puestos administrativos hasta llegar a la subdirección de la escuela del CETIS 22 en Tampico, y además 2 periodos por ahí estuve como secretaria general del sindicato defendiendo los derechos de los trabajadores. Al par trabajo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ya de educación pública soy jubilada, tengo poco de que me jubilé por algunas oportunidades que se presentaron en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en este caso en la Facultad de Derecho, originalmente con 30 años como maestra ahí en el área de Derecho Mercantil, pero además
ocupé algunos puestos importantes como la coordinación estudiantil, más adelante tuve la oportunidad de estar en la Secretaría Académica y actualmente pues tengo ya 8 meses de ocupar la dirección de la escuela, en donde tenemos a nuestro cargo pues 6 carreras específicamente, ¿verdad? La de Derecho, la de Comunicación, Turismo, Idioma Inglés, Psicología, Economía y entre otras, y pues dando un fruto importante dentro de nuestra institución. Actualmente la Asamblea Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas me nombró presidenta de Honor y Justicia y pues bueno, ahí estamos funcionando en este rubro y con mucho gusto también haciendo este doctorado, con muchísimo esfuerzo, pero con el ánimo de terminarlo para alcanzar la cima en este grado. He sido notificada el día de ayer de recibir por un grupo de magistrados, ¿verdad? Un doctorado en honoris causa y este próximo mes lo voy a recibir como merecedora por el trabajo que se ha realizado aquí en mi entorno. Que tengamos excelente actividad el día de hoy. Gracias. Excelente, maestra. Felicidades. Felicidades. Muchas Gracias. felicidades, me uno a ese festejo, en lo particular ese logro que cada día más y más va consiguiendo muchísimo, maestra Elda. Un honor que nos acompañe esta noche. Gracias. Y mi nombre es Guillermo Gilbert Cortés, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Educación por la Universidad Marista, maestro en Historia por parte de la UNADEM. Me he dedicado en los últimos 15 años a la docencia. He participado también en algunas universidades como la Universidad Marista, la Universidad del Valle de San Luis, y actualmente me desempeño como docente frente a grupo en el EMSAT 04. Y bueno, a continuación tenemos preparada la siguiente mecánica. Conforme a nuestra rúbrica de trabajo, nosotros hablaremos en 2 minutos aproximadamente. Pero para ello es interesante hablar sobre la temática que vamos a abordar. Lo que vamos a platicar es la importancia de conocer los factores de aprendizaje para el docente. Y para ello tenemos una primera interrogante. ¿Qué tipo de factores hay y cuáles son sus características? Vamos a ceder la palabra a alguna de las compañeras. Yo, puedo responder, compañero. Bueno, pues, como sabemos, son diversos y múltiples los factores o elementos que determinan o inciden en el éxito, ¿no?, del aprendizaje. Con base en los aportes de Raya, Ramos y Cortés Orellano, pues podemos englobarlos en 3 clases, ¿sí? Primeramente, pues están los que son psicológicos o afectivos, que tienen que ver con procesos internos como la motivación, las actitudes, la voluntad, incluso el estado de ánimo de los alumnos y todo lo que son las habilidades socioemocionales que poseen o manifiestan. Estos factores de orden interno, psicológicos o afectivos, pues tienen que ver con lo que el alumno siente, cómo percibe la tarea o el contenido por aprender, si lo siente que es impuesto de manera coercitiva o si es simplemente por un interés o una motivación que él siente hacia ese contenido. En la segunda clase, pues podemos encontrar lo que, de acuerdo a la clasificación que hacen las autoras, lo que son los factores cognitivos o intelectuales. En estos, pues, podemos incluir lo que son los esquemas mentales preestablecidos del alumno, lo que ya conoce o tiene anticipado de lo que va a aprender. Tienen que ver las características son pues las aptitudes, las habilidades, las capacidades que el estudiante presenta y que favorecen o no su aprovechamiento académico, como la atención, entra la memoria, el lenguaje, e incluso pueden integrarse en esta clase también lo que son las técnicas que emplea para estudiar y que le permiten procesar y analizar mejor la información por aprender. Como tercera clase también encontramos lo que son las que tienen que ver con el contexto, las condiciones del contexto o el escenario donde sucede el aprendizaje.
En este contexto, en este factor del contexto o ambiental, entran todas esas condiciones del entorno como la temperatura, la luz, el nivel de ruido, la organización y disposición de los materiales que en determinado momento el docente tiene dispuestos para el alumno, el mobiliario, las herramientas. En el caso de la educación especial o de los alumnos con discapacidad, por ejemplo, pues tiene que ver con todos aquellos apoyos que requieren dependiendo con base en su discapacidad, como son los sistemas Braille, las máquinas Perkins, el lenguaje de señas manual o mexicano, los textos macrotipo o los textos con texturas, los programas digitales con voz, rampas, baños, son distintos apoyos que requieren. También en este marco de educación especial, añadiendo con base en mi experiencia en este nivel y en este tipo de educación, pues uno de los factores que definitivamente intervienen en el aprendizaje de los alumnos que presentan condición de discapacidad o algún trastorno del neurodesarrollo, yo considero que tiene que ver con la identificación o no por parte del maestro de sus potencialidades para aprender. Muchas veces al tener un alumno con alguna discapacidad, nos enfocamos en ver la limitación de su discapacidad y se nos olvida que lo más importante es identificar lo que puede hacer o lo que se puede hacer para ayudarlo a aprender. En este sentido, pues podría retomar lo que Vygotsky nos señala en su teoría, y identificar lo que es la zona de desarrollo potencial y brindar los andamiajes necesarios para que aprendan. Yo considero que en el contexto de la educación especial, ese es uno de los principales factores que pueden o no incidir en el aprendizaje significativo o funcional. Gracias. Gracias, maestra Perla. A continuación tenemos otra pregunta. Esta pregunta 2 habla de cómo se relacionan estos factores entre sí. Cedemos la palabra. Y muchas gracias. Al estar haciendo esta lectura de la autora Eva Eloísa Raya Ramos, en los factores que intervienen en el aprendizaje considero que es la motivación. E incluyendo los videos que también analizamos, todo esto es motivación desde la maestra, desde mi experiencia como maestra frente a grupo. Si el maestro no motiva a los alumnos para trabajar, es muy difícil que ellos aprendan. También es importante considerar el contexto de cada uno de los niños, con toda la experiencia y su historia familiar. Ellos también aprenden desde ese contexto. Hemos tenido diferentes experiencias de cómo el niño aprende también desde la dinámica. Aquí la autora lo que nos destaca son dos importantes y considero que aquí podríamos englobar todos estos factores. Uno de ellos serían los factores ambientales, justamente con la parte de la organización. Considerar que el alumno también debe de tener un tiempo y un espacio para el estudio. Algo que también debe de caracterizar hoy en día con esto de la nueva escuela es justamente los proyectos, donde el alumno debe de enseñar a otros, donde debe de practicar haciendo, que el docente no nada más lea y que el alumno escuche, ¿verdad? Hablaba también de algunas estrategias que el alumno debe de considerar explicándole al otro y evitar mucho el subrayado y el copiar en el cuaderno. Entonces, aquí sería importante motivar desde el maestro, desde esta perspectiva motivadora, para que el niño también se motive desde este vínculo. También considerar las emociones. Un alumno que tiene sentimientos y emociones desde su contexto familiar e incluso de la violencia que puede tener el contexto, el alumno no puede aprender. Entonces, el maestro aquí se le tiene que invitar también a hacer un buen coescucha, de que también estemos trabajando sobre esta situación socioemocional. Veo también que es importante que el alumno, desde esta parte de la concentración, primero tienda a relajarse,
Considero también que en la actualidad esto de la situación de los maestros de educación física, ¿no? Los momentos activos, en donde el chico debe de romper completamente con estos momentos de estudio, sino sentirse relajado para que él pueda aprender, tener esta atención. Recordemos que existe la atención selectiva y la atención mantenida, en donde en la atención selectiva solamente responde a aspectos esenciales y deja de lado aspectos irrelevantes, pero tenemos que buscar que la atención sea de mayor capacidad y de mayor ocupamiento en una tarea durante más tiempo. Evitemos también diferentes factores de distracción, donde el ruido dentro de la escuela también aprendamos con los niños con música a tener esta situación de no tener tanta ansiedad ni nerviosismo, sino que el mismo niño se vaya relajando y que el docente le ponga diferente tipo de música clásica a bajo volumen. Considero que estos factores internos nos van a permitir estimular los cognitivos y los afectivos y los socioemocionales. También trabajar con una memoria a corto plazo, a largo plazo, y que todo esto sea con una memoria visual y auditiva, donde se trabajen los esquemas, inclusive con sellos, donde también se les estimule a los chicos y que todo sea de manera visual. Muchas gracias. Gracias, maestra Yenisei. Pasamos a una tercera pregunta. ¿Qué importancia tiene para el docente conocer estos factores? Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Creo que la función docente es fundamental en el desarrollo escolar. Dentro de lo que es el proceso educativo, el maestro juega un papel importante, pero también nuestros alumnos. Entonces, en esta temática, la importancia para el docente, conocer cada uno de los factores que ya nos hemos referido aquí, es fundamental. Porque miren, hoy recibimos grupos numerosos. Aquí en nuestro estado tenemos grupos de 50, de 57 alumnos y se pretende en el aula que exista el rendimiento académico. Somos testigos que después que vivimos a nivel mundial esta pandemia, el trabajo del maestro se ha multiplicado en atención a las diversas vicisitudes o dificultades que nuestros alumnos presentan para poder aprender. Entonces, si el maestro conoce los factores fundamentales para que se pueda lograr un mejor aprendizaje en el aula, pues va a contribuir precisamente a esto, ¿verdad? A elevar el rendimiento académico. Pero no solo eso, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que nosotros como maestros, ¿verdad? Conozcamos estos factores, porque si un maestro al llegar al aula llega con los pies arrastrando y llega masticando chicle y llega distraído, ¿ustedes creen que podamos motivar al alumno? No, por eso tenemos que conocerlo, que un maestro motivado es aquel que llega al aula, que trae una actitud positiva, que logra ver desde una punta hasta la otra punta del aula al joven. Entonces es fundamental que conocer que nosotros somos constructores de esta generación y tenemos que conocer cada uno de los factores que aquí aluden, ¿verdad? La motivación, la actitud, la voluntad, el estado de ánimo, las habilidades, la atención, el lenguaje, el contexto y muchos más que aquí se menciona. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay varias formas que el alumno aprende. Aquí nos lo han indicado, ¿verdad? El alumno puede escuchar, puede leer. Si la importancia para el docente que el alumno conozca estos factores es para que haya un rendimiento académico mejor, entonces yo tengo que aprender a decirle cuáles son
las formas más importantes para que él pueda retener el conocimiento o el aprendizaje, ¿verdad? Yo tengo que presentar en el aula una actitud positiva, el que sí voy a poder lograr las cosas y no desanimar al joven. Yo tengo que poner en práctica la voluntad. Decía aquí en lo que leíamos en los videos que por ahí nos proyectaban, que la voluntad es fundamental y que Einstein establece que es una fuerza motriz más poderosa que la energía. Imagínense ustedes, si nosotros llegamos con la voluntad al aula, porque sabemos que es un factor importante y determinante para el aprendizaje, sin lugar a duda vamos a estar formando cada vez mejores generaciones. Entonces, es importante que nosotros como docentes tengamos la voluntad. Me pareció muy interesante también que nosotros armemos redes sociales, que aprendamos a vincularnos. La vinculación es un factor determinante y sobre todo saber con quién me voy a vincular para que se pueda lograr este proceso. Entonces, es muy importante para nosotros como maestros conocer cada uno de estos factores. Me llamaba mucho la atención que una forma también es conocer las técnicas, ¿verdad? Y ahí nos marcan un sinnúmero de aspectos, sobre todo la acción. El muchacho de hoy no quiere clases aburridas. El muchacho de hoy no quiere que el maestro dicte. El muchacho de hoy quiere que apliquemos dinámicas donde él pueda platicar, donde él pueda aportar ideas, donde él sea un agente activo y aquel maestro que lo aplica, aquel maestro que usa las tecnologías de la información, pues sin lugar a duda vamos a formar cada vez mejores profesionistas, mejores egresados, mejores alumnos con rendimientos académicos elevados. No es utópico, creo que sí podemos. Importante y clave seguir los lineamientos que esta lectura nos ha enseñado. Gracias. Gracias, maestra Elda. A continuación, tenemos otra pregunta que su servidor, Guillermo Gilbert Cortés, va a responder. ¿Cuál de los 3 tipos de factores considera de mayor importancia para el aprendizaje? Bueno, retomando lo que maneja la maestra Elda, la maestra Yenisei, con relación a la importancia de la motivación, podemos considerar desde la perspectiva de cada autor, alguno de estos factores como el más importante. Desde Cortés, que maneja una perspectiva en sus videos más orientada hacia lo cognitivo, en ese aspecto consideramos que es fundamental ya uno como docente que vaya planeando sus clases de una manera que sea adecuada, que no sean actividades nada más de escuchar y leer o de ver y escuchar o de participación en general, sino que sean también de hacer, siguiendo lo que es esa pirámide de Edgar Dale, que la maneja en ese plano cognitivo. Entonces, desde el punto de vista de Cortés, pues nos vamos con lo cognitivo, pero desde el punto de vista de Raya, que es el material de la lectura, nos vamos a lo afectivo social, a lo que es la motivación. En eso sí coincidimos. Ese aspecto de la voluntad que mencionaba la maestra Elda, de la opinión de Einstein, que la voluntad es fundamental, que es vital para poder realizar muchas cosas, pues bueno, para que el alumno pueda trascender, tenga pues aspiraciones grandes, pues se necesita precisamente que se vaya motivando, se vaya apoyando, haya incentivos, haya reconocimiento, haya ese apoyo por parte del docente. Entonces, técnicamente, nosotros nos estaríamos, o su servidor preferiría principalmente ese aspecto de la motivación afectivo-social. Eso sería lo que destacaríamos. Y pues bueno, tenemos también preparado en esta videoconferencia otro apartado, el que incluye 2 preguntas. La primera, ¿para qué creo que me van a servir estos contenidos que estamos revisando? Y la segunda, ¿cómo puedo aplicarlos en mi práctica docente? Vamos a responder la primera interrogante, la vamos a responder todos. ¿Para qué creo que me van a servir estos contenidos? Bueno, pues sin lugar a dudas, considero que el reconocer todos estos aspectos que entran en juego durante el proceso de aprender de un estudiante, pues permite, como docente, nos permite construir situaciones de aprendizaje
pues en las que se consideren, precisamente se tomen en cuenta todos esos elementos que favorecen el desarrollo integral, tanto de habilidades cognitivas como socioemocionales. Considero que como docentes tenemos la responsabilidad, como ya lo mencionó precisamente la maestra Yenisei, de conocer lo más profundamente posible a nuestros alumnos, identificar sus potencialidades, sus intereses, sus motivaciones por aprender o qué le interesa aprender, su estilo, su ritmo de aprendizaje, y con base en ello, pues diseñar estrategias diversificadas de apoyo para impulsar el desarrollo cognitivo de los mismos. El tomar conciencia, por supuesto, también es importante en que en muchas ocasiones somos nosotros los docentes, con nuestro estilo de enseñanza, con nuestras técnicas, nuestros materiales, incluso con nuestras actitudes y modo de ser, como decía la maestra, si llevo arrastrando los pies a la clase, con flojera, con sueño, pues qué tipo de motivación voy a ofrecer, sino al contrario, ¿no? Me convierto en la barrera para esa motivación por aprender. A veces somos nosotros los docentes, muchas de las veces las que imponemos las barreras para que ellos participen y aprendan y sobre todo se motiven por el contenido que vamos a trabajar o que pretendemos que aprendan. Entonces, me sirve en resumen tanto para conocer lo que debo de trabajar o procurar en una situación de aprendizaje, pero también para reconocer, reflexionar que tanto yo como docente estoy impidiendo el aprendizaje desde mi postura, desde mi estilo, desde mi actitud. Entonces son dos polos que hay que trabajar. Gracias. Muy bien, maestra Perla. Adelante, maestra Yenisei. Sí, muchas gracias. La verdad es que al estar viendo todo este material que nos fue proporcionado, como maestra frente a grupos, sí me pude percatar de muchas situaciones que tengo que mejorar, ¿no? Una de ellas no es tanta la motivación, porque creo que soy muy, muy cariñosa con ellos, pero sin embargo sí no ser tan expositiva, ¿no? No exponer tanto a las clases, sino más bien irlas modificando en situaciones más visuales, que ellos también se den el permiso de apoyarse entre pares. Creo que también aquí radicaría esta estrategia ya como maestra frente a grupo. Y justamente algo que me gustó mucho es el tomar descansos, justamente la técnica de Pomodoro, ¿no? Este fragmento de estudio, implementar 30 minutos de estudio por 10 minutos de descanso. Entonces, creo que también sería muy útil dentro del aula este tipo de situaciones, ¿no? También promover en los niños estas tarjetas didácticas donde puedan ellos utilizar sus estrategias y podérselas compartir al otro, pero desde su perspectiva, no copiar completamente lo que estamos nosotros dando, sino qué fue lo que entendiste, ir más allá, ir hacia la parte de la metacognición. También dentro de la secundaria, me gustaría mucho apoyar a los padres de familia con escuela para padres y dar una sesión justamente de hábitos de estudio. Y ahora en las juntas de consejo técnico que mañana tenemos participación, compartir estas ideas de cómo nosotros podemos cambiar la perspectiva, porque pareciera que nos está dando los planes y programas de estudio de manera muy repetitiva con diferente nombre, ¿no? Que ya lo conocen, pero realmente esta manera en como el día de hoy yo lo pude visualizar con estas autoras, me encantó y me gustaría compartirlo. Muchas gracias, maestra. Maestra Elda. Sí, considero que este contenido, ¿verdad?, me va a servir principalmente para mejorar mi papel como maestra, ¿verdad? El hecho de que tenga uno mucho trabajando como maestra no significa que no aprendamos diariamente. Y creo que esta lectura nos ha enseñado y todos los días aprendemos. Y bien, reza al principio que siempre hay algo bueno que podemos hacer, pero que debemos esforzarnos por hacerlo mejor. Entonces, esto me inspira en la lectura a esforzarme cada día por hacer mi cátedra mejor ante mis alumnos, ¿verdad? Desde el momento
que voy a estar elaborando mi programa de estudio, creo que no va a ser igual, porque hemos aprendido elementos fundamentales que vamos a incluir en esto. Entonces, sí, me llamaba la atención en la lectura y creo que me va a servir este contenido porque aludían a que tenemos que promover pensamientos positivos, ¿verdad? Que sean más pensamientos positivos que nosotros como docentes tengamos con nuestros alumnos. No se vale llegar y decir, hey, no sirves para nada, no me pongas esa cara, o qué mal te ves. No, qué bien te ves, vamos a poder hacer las cosas. Puedo es el vocabulario más fuerte que tenemos y una palabra que tenemos que usar con mucha frecuencia. Entonces, esto me agradó muchísimo en esta lectura y aún en los videos que elaboraran, que seamos promotores de pensamientos positivos y así lo tomo, ¿verdad? Creo que esto me va a servir de este contenido, aún para elevar el rendimiento académico y yo creo que con mi apoyo como maestra, entusiasmar, ¿verdad? La palabra dice ahí, la lectura, y entusiasmo significa con Dios dentro, con lo que tú crees, es lo que yo interpreto, que puedas hacer las cosas, hazla. Ese es un elemento importante en el desarrollo de este proceso y la lectura nos lo menciona, ¿verdad? Entonces yo tengo que entusiasmar a mis jóvenes para que puedan lograr el rendimiento académico y sobre todo siempre decirles a ellos, ¿verdad? Me sirvió aquí esta lectura también, vamos hacia el éxito escolar. Yo no puedo generar una generación de fracasados o de fracasos, sino todo lo contrario. Una generación de gente exitosa en el ámbito escolar, que es nuestra tarea diaria y que debemos cumplir con todos los elementos que aquí nos enseñan, ¿verdad? Bien lo decía Marisela, desde el lugar, el tiempo, y también uno importantísimo que me quedó muy claro, y es el relacionado a la organización. Tengo que yo como maestro saber dónde están los elementos, los libros, las actividades, los videos, lo que voy a ocupar para que este proceso se dé de una manera exitosa. Llegar con una clase planeada. No voy a llegar al momento a pensar lo que voy a hacer. Yo debo pensar lo que voy a hacer antes de clase para lograr el éxito. Eso habla de una buena planeación y aquí se refiere nuestra lectura a la organización. Gracias, maestra Elda. En lo particular, ¿para qué creo que me van a servir estos contenidos? Bueno, me van a servir para poder entender hasta cierto punto las maneras adecuadas para planear mi clase, como lo maneja la maestra Elda, para incentivarlos, para construir lo que son, en este caso, estudios de casos, trabajar con base en resolución de problemas, y también a la par ir trabajando ese aspecto de la motivación, ese aspecto afectivo social, tratar de que hagan equipo, que no solamente sean ellos como individuos. También estos contenidos nos enseñan muchísimo en el aspecto de organizar los tiempos, las técnicas de estudio, como maneja también la maestra Yenisei, y básicamente eso sería con lo que yo me quedaría de lo que son estos contenidos de estas lecturas que son muy enriquecedores. Y al respecto de la segunda pregunta, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra práctica docente? Ya lo hemos comentado en la anterior pregunta, pero vamos a hablar un poquito más al respecto. Maestra Perla. Primero, pues yo creo que una vez que conozco a mi alumno, que me acerco, me aproximo a él y sé lo que le interesa, lo que no le interesa, reconociendo lo que le entusiasma, pues yo puedo diseñar situaciones de aprendizaje que responda a esos intereses y a esas necesidades. Esas actividades o situaciones pedagógicas que sean atractivas, novedosas, prácticas, que generen retos cognitivos para ellos.
independientemente de las condiciones de los alumnos, ellos tienen intereses particulares y se les pueden presentar retos a resolver, y eso los entusiasma y motiva mucho. Esos retos que les ayuden a tener pequeños logros observables, tanto para ellos como para los padres, porque los aliados de la educación especial son los padres. Entonces, el que el padre de familia observe un logro, aunque sea mínimo, es un aliciente para continuar trabajando con ellos y mejorar. Entonces, pues brindando, sobre todo, una vez que conozco a mi alumno, trabajo en respuesta a ello, siempre es necesario brindar los apoyos y los ajustes pertinentes para que ese proceso siga su curso con éxito. Y pues siempre tratando de eliminar o al menos minimizar todos esos factores que entorpecen su desarrollo potencial y mantener pues la motivación, como bien lo mencionamos y coincidimos todos en esta videoconferencia, siempre motivando y siempre reconociendo los mínimos logros que tengan, alentarlos a seguir esforzándose y a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, maestra Perla. Adelante, maestra Yenisei. Sí, muchas gracias. Pues yo la verdad es que lo que pretendo aplicar en mi práctica es justamente ser una persona que siga motivando, estimular la actitud positiva, y hace rato hablábamos sobre esta voluntad, ¿no? Empezar desde mi voluntad para poderla contagiar hacia los chicos. Ser una red de apoyo y sobre todo decirles dónde se encuentran y hasta dónde ellos pueden llegar. Creo que el éxito escolar depende del contexto, depende del colegio, depende de todos, incluyendo a los padres de familia, ya que ellos son los responsables del éxito o el fracaso de los hijos. Y yo estoy segura que con ayuda de toda la comunidad, tanto en la primaria como en la secundaria que laboro, vamos a lograrlo. Siempre motivándolo con una imagen positiva, estimularlos, y algo que me gustó mucho, lo que es la recompensa, no nada más recompensar por recompensar, sino que ellos se sientan con palabras, con mensajes positivos, e incluso se me ocurría mandar a hacer sellos de felicitación especiales para los de sexto, ¿no? No tan niños, pero tampoco tan adolescentes. Entonces, la verdad es que esto me dio mucha motivación para poderlo poner en la práctica. Establecer objetivos con mis chicos. Nos vamos siempre hacia lo grande, pero algo que también me deja muy claro es empezar por objetivos pequeños y a corto plazo. El día de hoy, lunes, ¿qué vamos a hacer? El día de mañana, ¿qué vamos a hacer? No permitirlo tampoco hacia toda una semana, sino irlo paulatinamente, ir avanzando con ello. Y creo que seguramente considerar efectivamente todo en función a la edad de los niños. Queremos hacerlo, poner una estrategia a la de quinto o a la de cuarto, sino que sea específicamente a los de sexto y que sea un objetivo por cada una de las asignaturas. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestra Ela. Sí, ¿cómo pretendo aplicarlo en mi práctica docente? Creo que un elemento fundamental es la congruencia. Debemos ser congruentes, es decir, lo que hemos pensado hacer, lo hemos dicho, lo que vamos a hacer, pensar, decir, ¿verdad? Hay que hacerlo. Eso es lo que se refiere a la congruencia, ¿verdad? Entonces, lo cual significa que yo debo prestarle atención al alumno, yo debo esforzarme por el alumno, debo preparar mis clases ad hoc por el alumno, como lo hemos dicho todos aquí, motivarnos en lo que hacemos. Decía Perla, darles el entretenimiento, ¿verdad? Usando las técnicas adecuadas. Creo que debemos cuidar el ambiente que nuestros alumnos tienen para el aprendizaje, que hay mucho ruido hoy, que está muy viciado. Acá en mi zona hay ahorita muchos problemas en las escuelas. Creo que a nivel nacional, porque lo vemos en Veracruz, en Chiapas, ¿verdad? Entonces, pretendo aplicar en mi práctica docente esto, ¿verdad?
porque esto va a mejorar a mis alumnos. Debo ser ordenada. Decía Marce algo importante y toma de la lectura lo que se refiere a los padres de familia. Entonces, yo me comprometo. ¿A qué? ¿Cómo pretendo aplicarlo? Pues me voy a comprometer a promoverlo con los padres de familia. Me voy a comprometer a promoverlo con mis alumnos. Me voy a comprometer a promoverlo con mis demás compañeros, bajo el proverbio de que dos pueden más que uno. Gracias. Muchas gracias, maestra Elda. Y en lo particular, en lo personal, ¿cómo puedo aplicarlo en mi práctica docente? Bueno, adecuando al contexto, en este caso, hay que adecuar estos contenidos al lugar en donde estoy, en este caso en el EMSAT 04. También preparar bien mi secuencia didáctica, mi planeación, trabajar, por ejemplo, imparto la materia de ética, hay que, en este caso, pues fomentar ese trabajo con base en valores. Parte de la motivación en ética, pues también es fundamental. Entonces lo puedo unir muy bien, lo puedo integrar, también creando buenos ambientes de aprendizaje y al igual que manejaba la maestra Yenisei, trabajar con la comunidad educativa, que como maneja en este caso el autor Raya, en este caso la autora Raya, como maneja el aspecto de ese ambiente de aprendizaje y la tríada educativa y trabajarla de forma adecuada, creo que eso es indispensable. También me gustaría hacer campañas, en este caso crear conciencia en la escuela para fomentar los hábitos de estudio, para la gestión del tiempo, para que los chicos no olviden los contenidos o lo visto en clase y pues trabajarlo con base en actividades que sean muy prácticas para dejar hasta cierto punto, bueno, no dejarla completamente de lado la teoría, pero sí que el chico pueda construir y que de plano pueda recordar en ese 80% de memoria, de recuerdos y demás, y que realmente se convierta en un aprendizaje significativo. Eso es lo que considero, y con esto, estimadas maestras, estamos dando cierre a lo que es esta videoconferencia. Agradeciendo su apoyo, agradeciendo en este caso todas las opiniones que han externado en este momento, en este trabajo para la Universidad IEXPRO. Así que vamos a dar cierre. Muy buenas noches, maestras. Un gusto trabajar Buenas noches. con ustedes. Sí, buenas noches. Un placer.